Listo, creo que ya estamos. Bueno, vamos a esperar. Mientras van conectándose. Hola, hola, nuevamente. Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a esperar nada más a que yo cheque el sonido, ya se la saben, nosotros somos Entre Psicólogos, ahorita empezamos formalmente, ¿sale? Denos 2 minutitos mientras se van conectando y mientras checo la transmisión. Pero sí dice que ya, ¿verdad? Checamos. Hola. Sí, según yo, ya. Listo. Sí, hasta acá también en directo. Aquí estamos. Ya. Listo, nos vemos muy bien. Ok. Buenas noches nuevamente. Nosotros somos Entre Psicólogos. Trabajamos en lo que es GAPI, Grupo de Atención Psicológico Integral. Y pues nuevamente aquí estamos en una transmisión en vivo. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante que viene siendo los desafíos de ser maestro. ¿Cuándo enseñar se volvió peligroso? Este tema, pues como lo saben, hoy es 15 de mayo, Día del Maestro, también por eso escogimos este tema que se nos hace muy muy importante. Espero por ahí que se vayan conectando algunos maestros para que también nos aporten pues experiencias, cosas que han vivido y todo, ¿vale? Entonces, pues mientras se van conectando les voy a comentar por qué escogimos este tema, ¿sale? ¿De dónde surge el tema de los desafíos de ser maestro? Actualmente estamos viviendo lo que son muchas modificaciones en cuanto a cultura, en cuanto hasta dinámica familiar, y pues si nos vamos directamente a los maestros, están en procesos de adaptación constante con todas las reformas que últimamente también ha implicado en sus contratos, en su área laboral. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de los desafíos de ser maestro, pues vamos a abordar justo qué cosas están impactando en esta profesión tan noble. Los puntos que vamos a trabajar hoy, pues va a ser justo hablar de los desafíos. Nos va a hablar mi compañero Leo, aquí al lado, del antes y del ahora, en cuestión de la profesión de ser maestro. Mi compañero Carlos nos va a estar hablando del desgaste emocional que puede tener todos estos desafíos en los maestros. Entonces, yo creo que el tema de hoy va a ser algo muy padre. Entonces, mientras se siguen conectando, ya estoy viendo ahí gente llegar. Igual, si nos quieren ir como haciendo preguntas, con toda confianza, redactar hasta sus experiencias, si hay algún docente, algún maestro aquí en la transmisión, pues también esperamos que tengan la confianza de hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos desarrollando un poquito el tema en cuanto a los desafíos de ser maestro. El título, si se fijan, pues tenemos dos, que es los desafíos de ser maestro y cuando ser maestro se volvió peligroso. Aquí integramos desafío y peligro, ¿sale? Algo que tal vez es difícil de creer desde una profesión tan noble como es ir a enseñar, ir a educar a personitas, pero que ya se encuentran en una transformación, como les comentaba al inicio, cultural. Ya se encuentran en una transformación hasta su modo de impartir clases, que tiene una carga también importantísima. Entonces, cuando hablamos de desafíos, integramos lo que viene siendo lo que es modificación a sus contratos, el sueldo probablemente que están manejando, ¿sale? Los cambios de lugar, porque también implica a veces salir de tu lugar de origen, ir a otro lado, dejar a tu familia, y todo esto pues es se vuelve un desafío porque emocionalmente pues se tienen que adaptar. Uno de los desafíos que voy a abordar primero, sobre todo también ahorita con todo las manifestaciones tal vez que los maestros con todo su derecho están haciendo, tiene que ver con los sueldos. Cuando, digamos, el ser maestro les dio una profesión tan bonita, se volvió algo que en su momento, y quienes me están viendo aquí tal vez no me van a dejar mentir, real
viene siendo a veces amor al arte. Nos vamos a encontrar con un desafío que yo en verdad valoro a los maestros muchísimo por eso, que cuando justo inician su contrato, digamos, cuando recién les dan un lugar a trabajar, les suspenden el pago. Entonces se tardan un poquito en recibir lo que viene siendo el pago de su trabajo. Por ahí 1 mes, 3 meses, a veces les llegan a pagar. Y entonces les digo, yo admiro porque aún así, desde la profesión, desde sus ganas de trabajar, van y pues se encuentran con esto, de que cómo le voy a hacer en un lugar nuevo cuando todavía no recibo lo que viene siendo un sueldo. Entonces lo arreglan. De alguna u otra forma me he encontrado con historias de que lo saben sobrellevar, pero aún así pues es un desafío, porque es saber tú que sales de estudiar y es encontrar tu plaza y saber que probablemente en ese transcurso de tiempo pues no te van a pagar. Y se vuelve un desafío que más adelante vamos a ver qué carga emocional tiene, también cómo impacta tal vez en la percepción que podemos llegar a tener hasta del propio maestro cuando pues tiene esta falta económica. Otra de las cosas que se vuelven un desafío, sumando, y empecé con esto porque le vamos a ir sumando, que llegan a su lugar tal vez de trabajo sin sueldo y es, ok, tengo que buscar dónde rentar, tal vez. O tengo que buscar ahora cómo voy a comer, pero no tengo el recurso. Hay quienes los apoyan, qué padre. Hay comunidades que, mis respetos, hay personitas que en su momento les dan loncha a los profes, he visto eso. Y se me hace también un acto muy noble porque justo están en ese proceso de saber que sí va a llegar un sueldo, pero tienen que esperar. Y entonces se vuelve un desafío también porque es cómo resuelvo llegar a un lugar que no conozco y empezar a buscar, digamos, un lugar donde vivir, cómo me voy a mantener en cuestión de alimentación. Y entonces, pues también está en este proceso de adaptación. Luego le vamos a sumar otra cosa dentro de los desafíos de ser maestro. Les decía algunas modificaciones que han tenido los contratos que, bueno, no voy a generalizar, pero en algunas áreas lo que se trabaja ya es por contratos, ya no es a veces base, solamente es por un periodo. Entonces llega su contrato sabiendo que sí se tienen que mover, pero que probablemente ahí no se van a quedar. Y pues todavía es esperar a que les paguen sabiendo que nuevamente van a pasar por esa situación cuando los vuelvan a contratar, porque va a ser, voy ahorrando porque yo sé que en su momento me van a dar otro contrato, pero otra vez me van a suspender lo que viene siendo el sueldo. Ahora hay otra modificación dentro también de los contratos del ser maestro que tiene que ver con que ya no es jornada completa, ahora trabajan por horas. Dentro de la reforma educativa se inicia esto, que es trabajar por horas, pero pues si somos justos, viéndolo desde un lado un poquito profesionalmente hablando, el profe que trabaja, digamos, por 3 horas, le dan 3 horas en un día, lunes, digamos, 3 horas tienes. Pero digamos que tiene una hora a las 8, otra hora tiene a las 11 y otra hora tiene, no sé, a las 2. Probablemente el profe no se va a ir de la escuela, se nos va a quedar ahí porque es, pues tengo que transportar, irme, regresar. Pues no, realmente se quedan los maestros, aunque sean por horas. Pero esas horas que están, digamos, vacías, la mayoría, me atrevo a decir que las usan, porque tienen que hacer planeaciones, tienen que estar tal vez haciendo evaluación de los muchachos, revisando cosas, igual están usando las horas, pero son horas que están ahí y no se les paga. Entonces realmente considero que es otro de los desafíos también que actualmente el maestro está pasando. Y entonces, pues son tiempos que no se le pagan, son tiempos que todavía tiene que usar y que de alguna manera pues no se le va a retribuir. Desde la profesión, como psicóloga, hablando ahora, que era también un tema que veíamos hace 15 días, pues es un desgaste importante,
porque ahí va a generar un cambio en sus hábitos, o sea, le va a generar lo que viene siendo también estrés, porque es aquí estoy, pero sé que no, tal vez no me van a pagar y empieza toda esta cuestión emocional que les digo, a ratito nos va a hablar de eso Carlos, no me quiero meter mucho en eso, él ahorita va a comentarnos, pero también entra ese desafío, ¿sale? También otro de los desafíos que tiene que ver con el ser maestro implica ahora el cómo culturalmente hablando se cambia la percepción o el respeto hacia el maestro. Porque ya por ahí al final vamos a hablar también de ello, tenemos casos de violencia hacia los maestros, les faltan al respeto, tal vez ya no está esa imagen que antes se tenía y el maestro tiene que tener mucho cuidado con el cómo aborda esos temas, porque estamos en una sociedad actual peligrosa, ¿sale? En todos lados, tenemos que tener cuidado cómo hablamos, tenemos que tener cuidado hacia quién nos dirigimos para no poner en riesgo nuestra integridad. Entonces también el maestro entra ahí ese desafío, ¿sale? Otro desafío de ser maestro sería ese. Luego, si le sumamos todas estas transformaciones, toda esta cuestión de adaptación, pues el maestro muchas veces llega a un lugar y no conoce a nadie. Está dejando lo que son sus vínculos, está dejando lo que es su red de apoyo y se la ve tal vez un poquito complicada porque está manejando también el decir, chin, dejé a mi esposa o chin, dejé a mis hijos o a los papás, ¿sale? Y entonces aquí me siento un poquito solo, pero vamos viendo qué se puede hacer. Entonces también les digo, esta profesión, uno de los desafíos, a mi parecer, viene siendo pues eso. Y luego manejando todo esto, yo bien dramática, ¿verdad? Pero que sí son muchas cosas, le vamos a sumar ahorita que está muy padre, o sea, se me hace muy padre esto de que los tengan en una capacitación constante, pero también se me haría muy padre que se evalúe también toda esta cuestión emocional o la salud mental que el maestro ya está atravesando como para decir, chin, tengo que hacer tantos cursos en este momento, pero pues no me han pagado, pero pues hoy no tengo que comer, pero mi esposa está ahí en casa. Entonces, esta cuestión de la capacitación constante, les digo, yo estoy muy a favor, ahí hay unos temas muy padres, la verdad, pero también tener en consideración en qué condiciones está nuestro maestro, qué le estoy dando yo a mi maestro para que tenga esas ganas de seguir capacitándose a partir de tal vez todos estos desafíos que ya está enfrentando. Entonces, eso sería uno de los desafíos, bueno, varios de los desafíos, lo que estoy comentando. Si le integramos ahora lo que viene siendo el peligro, porque eran los desafíos de ser maestro y luego cuando ser maestro se volvió peligroso. Cuando hablamos del peligro, no necesariamente me refiero nada más a las cuestiones físicas, también cuestiones emocionales, porque hay que entender que peligroso tiene que ver con exponernos a algún tipo de daño. Entonces aquí también ya engloba cómo va a estar en peligro su salud mental, cómo va a estar en peligro su integridad física, cómo va a estar en peligro hasta lo que tiene que ver con sus propios vínculos familiares, ¿sale? Porque está pasando por varias situaciones que lo pueden poner en riesgo. Entonces, realmente el día de hoy también por eso quisimos hablar de este tema, porque pues ser maestro es algo muy bonito y felicitaciones a todos los maestros, pero también implica muchísimo, que a veces como sociedad tal vez no estamos viendo, pero que tiene un gran impacto. Y a partir de todo eso que mencioné, les digo yo así siendo bien dramática, pero es real, el docente está frente a muchas personitas, a muchos alumnos. Y entonces le vamos a sumar que probablemente el maestro en algunas ocasiones se vuelve pues también esa fuente de apoyo. También me ha tocado conocer a maestros que les dan mucha seguridad a los muchachos, a sus alumnos, a los niños, dependiendo pues del grado que estén dando,
Y qué bonito, porque aún así con todos estos desafíos que les estoy comentando, logra transmitir ser una red de apoyo. Y qué padre y qué admirable que lo estén haciendo desde esta manera. Pero bueno, voy a parar un poquito ya aquí. Vamos a seguir, ahorita ya platicando tal vez entre nosotros, pero me gustaría que ahora mi compañero Leo también nos platique un poquito de esto del antes y el ahora de ser maestro. Gracias, Clarita. Buenas noches a todos los que nos están viendo, bienvenidos. Y a quienes son maestros, felicidades hoy en su día. A mí me gustaría comenzar el día de hoy aportando de que es una labor muy noble el ser maestro, muy bonita, pero también se requiere una vocación muy entregada, se requiere tiempo, se requiere de todo para ser un maestro, y no es fácil porque aparte de que se estudia la carrera, bueno, la licenciatura en educación de diferente nivel o general ya dependiendo de la carrera de cada persona, pero creo que algo que ha influido mucho es la desvalorización acerca de esta gran labor. Ha cambiado mucho las condiciones de años, por ejemplo, 90, no vamos tan lejos, a como es ahora actualmente, pues, el desenvolvimiento o el entorno principalmente de los maestros. Por ejemplo, antes, los maestros eran vistos como unas personas muy respetadas, tenían una autoridad muy marcada y todo esto, pero también había un fortalecimiento principalmente acerca de valores y modales. Principalmente era algo que se les inculcaba mucho a los estudiantes, el dar los buenos días, el pedir las cosas por favor, el agradecer las cosas, o también el hecho, por ejemplo, de dirigirse con respeto tanto a maestros, a compañeros, a padres de familia. Por ejemplo, también otra cosa que antes estaba como muy bien marcado era que los padres tenían más participación o adherencia al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Por ejemplo, si había alguna situación de necesidad educativa especial que se detectaba o había alguna situación de conducta con un alumno, los padres tenían más apertura a acercarse al maestro y ver qué estaba pasando, de qué manera involucrarse, pues para también dar solución, dar un apoyo también y de alguna manera pues crear como en conjunto multidisciplinariamente una ayuda pues al estudiante y todo eso. También había lo que eran las actividades al aire libre como días de campo, picnic o que había actividades escolares que se iban como fuera de la escuela para que los niños tuvieran como más alcance en obtener conocimientos, por ejemplo, visitas al zoológico, visitas a museos y todo esto, y no nada más era como algo que salía del maestro, sino que también los padres de familia tenían este apoyo hacia el maestro, como de sí, vamos, yo apoyo a lo mejor con organización, otros con apoyo con alimentos y todo esto. De alguna manera también se nos inculcaba mucho el acompañar cuando un compañero, válgame la redundancia, tenía alguna duda o algo, pues tratábamos de apoyar, tratábamos de ayudarle y todo esto, el compañerismo estaba más marcado. De hecho, pues en los 90s, no me van a dejar mentir mis colegas, prácticamente vamos a recordar a los maestros que traían un montón de copias y era el contenido con el que íbamos a trabajar, no había nada de tecnología, los pupitres, no sé si recuerdan el libro del Atlas de Capitales y todo eso, el sí enorme, no cabía ni en la mochila, entonces justo eran puros libros, o igual los maestros que eran muy exigentes y nos aventaban borradores literalmente cuando se enojaban y ahí nos andaban descalabrando. Muchas cosas han cambiado, pero también los maestros tenían una apertura de escucha, pues a ver qué pasaba, qué necesitábamos, o si había algún problema, pues encontraban la manera de acercarse a nosotros como alumnos y estudiantes. ¿Cómo es ahora el ser docente? Pues ha cambiado mucho, la verdad, como ya nos mencionó hace un momento la colega Clarita, ha habido muchas reformas, ha habido que tiene que tomar nuevos cursos para actualizarse, demandas tecnológicas, el hecho de saber y dominar poco a poco nuevos programas, nuevas maneras de calificar. Por ejemplo, ya ahorita hay diversas plataformas digitales sobre las cuales imparte clases que años atrás pues ni existían, entonces los maestros como que ya tienen más años, pues tuvieron que aprender, ¿no? Cómo usar un dispositivo, cómo usar una tablet, una computadora, cómo se califica en una hoja de cálculo, en Excel y todo eso. Entonces, muchas cosas cambian, pero principalmente en el modo de la percepción de los maestros. Ahora hay una creencia muy marcada, pero a la vez errónea, de que el maestro es el totalmente responsable de la educación de los alumnos, cosa que no es así, porque la primera educación hay que recordar que empieza en casa.
empieza nuestro primer círculo social con nuestros padres, con nuestros abuelos y todo esto. Ahí se ve como el fortalecimiento o la descalcificación literalmente de valores, de modales, de la forma de dirigirse a los demás y de todo esto. También, por ejemplo, hoy en día, lamentablemente, las necesidades son más demandantes, tanto personales, de todo sentido, que los padres incluso tienen que buscar, como lo hablamos en el conversatorio pasado, tienen que tener 2 o 3 trabajos para alcanzar a cubrir todas las necesidades de la familia, pero en esta parte del ser maestro se descuidan mucho a los estudiantes porque dejan de asistir a reuniones. Si el alumno está presentando alguna dificultad y mandan a llamar a mamá o a papá, pues no asisten, están trabajando y todo esto. Entonces se pierden como esta sintonía de que el alumno a lo mejor tuvo un conflicto, está sufriendo bullying, lo ocupa a lo mejor un material y todo esto, y pues en esa parte también hay un descuido y se debe como de tratar de encontrar un balance. No quiero decir que es malo que pasen en tiempo de más en el trabajo, no, al contrario, pero se requiere crear un balance, un equilibrio, pues para también darle importancia a ambas cosas que se requiere. Otra de las cosas que, por ejemplo, alcanzamos a, a ver actualmente es que los alumnos, especialmente, no vamos tan lejos, primaria, secundaria, los alumnos están expuestos a mucho contenido de violencia en redes sociales y videojuegos. Entonces ellos tienen la idea de que las agresiones físicas son el modo de resolver las situaciones difíciles, los conflictos y todo eso, y no las aplican nada más incluso con estudiantes, con sus pares, sino que incluso también violentan incluso a maestros, a personal de servicio, y todo eso. Entonces pues ahí vemos que algo está pasando, de que no hay la atención debida pues en casa también. Otra cuestión también sería de que los docentes actualmente son sometidos a largas jornadas de trabajo, sueldos bajos, e incluso también deben de actualizarse mucho más, tomar cursos y todo esto, pero de por sí el ser maestro es demandante por el hecho de que no se acaba la clase y ya finalizó el trabajo, no, o sea, llegamos a casa, tenemos que hacer planeaciones, tenemos que evaluar, tenemos que calificar trabajos pendientes, ver qué cosas les puede servir para una nueva clase y todo eso. Entonces prácticamente el ser docentes es 24/7, 24 horas los 7 días de la semana. Hay veces que incluso en fin de semana estamos más atareados que nunca, que sacando copias, que viendo que nos falta o preparando cosas, y literalmente a veces los sueldos son tan bajos que ni siquiera alcanza para subsistir, para alimento, para transporte, para vestir y todo eso, y aparte si se tiene familia pues también sus necesidades básicas. Entonces hay veces que los alumnos tampoco tienen como esta facilidad económica para adquirir materiales o comprar libros o lo que se vaya requiriendo, y el maestro pone de su dinero, pone de su bolsa, es una inversión. Y hay veces que los padres de familia no ven esto, que también es tanto el amor al arte, el amor a la profesión, a la enseñanza, que pues es bonito para los maestros, pero a la larga también se va haciendo como algo desgastante, no solamente como económico, sino también mental, porque no es como de alguna forma retribuido por alumnos, por papás, como este tipo de apoyo. Entonces a la larga caemos a que los maestros también tienen una afectación bastante severa en su calidad de salud mental. ¿Por qué? Porque pueden presentar burnout, pueden presentar incluso peligros fuera de la escuela o incluso mismo dentro. Y entonces son cosas que podemos desconocer nosotros como alumnos, como papás y todo esto, y es necesario también echar una vista o echar un vistazo a profundidad pues de todo lo que esto influye. Claro, y luego, bueno, aquí ahorita continuamos con Carlos y si luego tiene algo más que aportar, pero hay un comentario que se me hace muy interesante que entra dentro de los desafíos. Vamos a leerlo. Que es un colega maestro en su momento. Saludos, Omar. Dani, saludos también por acá, gracias. Nos dice Omar Cervantes, saludos. En lo personal, yo experimenté un desafío al ser maestro de matemáticas en alguna prepa, donde algunas alumnas e incluso alumnos se me insinuaron. Mi pregunta es, ¿cómo tratar estas situaciones sin causar malestar en el alumno? Preguntísima y desafío que ahorita realmente... Bastante fuerte. Claro, aquí, bueno, es un tema delicado, es un tema muy delicado porque tenemos dos partes, ¿cierto, Leo? Dos partes involucradas. Sí, de hecho, por ejemplo, imagino la magnitud y la incomodidad que debió de sentir Omar en ese momento, pues por el hecho de la situación que estaba pasando.
Principalmente como recomendación pudiera servirte que cuides los espacios en donde tienes charlas o de alguna manera resuelves dudas o cuestiones evaluativas a tus alumnos. Procura que esté alguien más, que siempre estén acompañados y todo eso. De esta parte sirve como para proteger a ambas personas, a usted como docente y a la otra persona como alumno. En sí hay testigos, hay personas más alrededor y pues pueden escuchar y estar viendo que no pasa nada pues anormal y todo está pues dentro de la norma y todo esto. También de alguna manera pudieras también como hacer como una reunión con padres de familia y todo esto, o sea, no exponiendo a las personas, no, claro que no, pero simplemente como un reforzamiento acerca de la importancia de que debe de existir una línea de respeto entre docente y alumno, o sea, de que hay maneras de resolver las cosas y no se tiene que llegar a este tipo de conductas inapropiadas. Claro, y pues sí, prácticamente el estar en tu límite, limitar mucho sin llegar a ofender, porque es eso lo complicado, probablemente tomar distancia, ¿cierto? No manejar tanto contacto, porque sí, es un tema delicado, en su momento también del lado de los alumnos, ahorita hemos visto mucho cómo en su momento, no todos, no quiero generalizar, aquí es por eso les digo, es un tema complicadísimo, no todos. Bastante complicado. Pero en su momento hay quienes han usado eso a manera de chantaje hacia los maestros. Entonces, sí es tener mucho cuidado. Claro que sí hay casos reales, por eso les digo, no voy a generalizar, pero cuando no es así, pues también es algo muy fuerte, porque dices, ¿a quién le van a creer? Y se vuelve algo complicado. Entonces, las recomendaciones aquí que dice mi compañero Leo, 10 de 10, porque sí, prácticamente sería mucho limitar y empezar a ver cómo resolver esa situación, ¿cierto? Y ya se puede considerar, disculpen, como una falta de respeto del alumno hacia el maestro, como comenta mi compañero Leo, se ha perdido mucho el respeto del alumno hacia el maestro. Caso contrario, en tiempos atrás, en los 90s, al maestro se le tenía una percepción de una persona profesional, de una persona preparada, una persona a la cual le tenías un profundo respeto, incluso a nivel social se reconocía como una persona con respeto. Entonces significa que poco a poco se han perdido esa línea de respeto, en este caso del estudiante al docente, que no deja de ser una persona preparada y obviamente con un grado de profesionalización. Claro, entonces sí, esto sería otro de los desafíos dentro de la profesión tan bonita que es el maestro. Entonces nuevamente es el grado de magnitud y de experiencia que nuestros maestros van adquiriendo en situaciones de vida. O sea, es todo un caso. Entonces, justo esto da apertura para que Carlos nos hable un poquito de este tema de lo que viene siendo el desgaste emocional. Desgaste emocional de esto. Sí, muy bien, gracias compañeros. Entonces, buenas noches y una vez más felicidades a los maestros. Entonces, agradeciendo una vez más a todos aquellos que nos están visualizando y que nos están dando un poquito de su tiempo, a pesar de que es viernes y por lo regular ya la gente va a desestresarse, etcétera, más o menos para desestresarse del trabajo, etcétera. Entonces, están en toda su situación. Entonces, qué bueno que nos estén abriendo un espaciecito. Entonces, a mí me tocó específicamente el desgaste emocional que implica ser docente, o en este caso, que implica estar enfrente de un grupo de estudiantes. Entonces, por las situaciones que comentan mis compañeros, que son muy acertadas, y que todo esto va generando cierto desgaste, o en este caso va afectando a nivel psicológico o emocional, que es lo que nos interesa a nosotros como profesionales de la salud mental. No perdemos el enfoque, nosotros somos psicólogos, nos enfocamos en la situación de la salud mental, y obviamente el docente, a raíz de su ejercicio, el hecho de estar enfrente dando clases, etcétera, todo este tipo de situaciones, incluso por el hecho de salir de su comunidad, de su lugar de origen, de dejar familia, de dejar pareja, de dejar incluso hijos, del hecho de que no existe esa seguridad de que mi trabajo va a estar perfectamente remunerado. Entonces, a veces los mismos maestros se incorporan a lugares de origen, a comunidades totalmente alejadas de su lugar de origen, con gentes que no conocen, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones genera cierto desgaste, a nivel emocional puede generar estrés, ansiedad, etcétera. Y todo eso obviamente va a afectar en el desarrollo de su ejercicio laboral, y en este caso viceversa.
Entonces, por las situaciones que comentan mis compañeros, el exceso de horario laboral, el exceso de trabajo, el hecho de estar enfrente de estudiantes dando clases, etcétera, porque como comentan mis compañeros, el ejercicio del docente no termina en el momento de que termina su clase o el momento que sale de su aula. Hay que salir y llegar a casa, muchas veces los traslados de horas regresando a su lugar de origen, incluso con estas situaciones de riesgo que hoy en día estamos viviendo. Entonces, el llegar a casa y checar los exámenes y revisar las tareas y cómo voy a calificar a mis estudiantes. Entonces, ahora sí que, como comenta Leo, es un ejercicio de 24 horas, los 7 días a la semana. Y con el pendiente de que no me llega el trabajo y yo también tengo que pagar renta, yo tengo que pagar los servicios y yo tengo que pagar gasolina porque me estoy transportando en un lugar fuera de mi lugar de origen. Entonces todo eso va a afectar a nivel emocional, que es lo que nos interesa. Entonces todo eso va a generar burnout, como lo que comentaban mis compañeros hace 2 semanas en la transmisión anterior, que pues de que pues, pobres maestros se la ven complicada. Entonces, como comenta mi compañero León, hoy en día existe mucha falta de respeto, incluso al maestro tiempo atrás se le llama como una figura de autoridad. Entonces, hoy en día se ha perdido mucho esa línea de respeto, como comentan. Entonces, todo ese tipo de situaciones va desgastando, incluso a nivel emocional, puede generar situaciones de estrés, de depresión, incluso de ansiedad. Incluso ha habido casos de ideación suicida, situaciones, por ejemplo, hay conflictos con los padres de familia, porque muchas veces los padres de familia no están al pendiente de sus hijos. Pero eso sí, ante la mínima situación los papás salen y se alteran y al que se le echan encima es al pobre docente, cuando este solamente está enfocado en la educación o un reforzamiento de lo que se lleva en casa. Como comentan mis compañeros, la educación inicial se lleva en casa. Los maestros solamente es una especie de reforzamiento o en este caso una especie de educación formal. Entonces la educación se trae en casa. Entonces los estudiantes muchas veces traen situaciones, etcétera, a veces amedrentan con los mismos maestros. Entonces los maestros no pueden engancharse, o simplemente a nivel profesional no pueden engancharse con los estudiantes, y todo esto va a generar desgaste emocional. Como les comento, hay uno que otro estudio que me llamó mucho la atención, que muchos de los maestros a partir de esta situación de que nos aislamos, ¿cómo se llama el COVID? ¿Cómo se llama eso? Sí, cuando hubo COVID. Así, ¿En pandemia? En pandemia, entonces muchas veces los maestros tuvieron que acceder a metodologías que no conocían o que simplemente no las desenvolvían tan bien. Educación a distancia. Exacto, entonces todo eso genera estrés, genera ansiedad, que me falla el internet y que me falta por una u otra situación. Entonces todo eso evidentemente va a afectar y va obviamente de manera negativa a lo que es la salud mental. Incluso hay conflictos entre maestros, entre lo que son los docentes, los estudiantes, incluso por parte del ámbito del directivo, compañeros. Claro, y fíjate que ese tema que tocas ahorita al final de directivo y todo, también tiene su desafío. O sea, porque estamos hablando de que probablemente a veces no es que se quiera sancionar a un maestro o que queremos evidenciarlo, sino de que existen jerarquías que en su momento también, si no se hace algo al respecto, pues el directivo, supervisores se meten en problema, y todo eso pues genera también un poquito de roce entre compañeros, que es entendible, pero ir como detectando esta parte de que hay veces que no es personal. Entonces también es un desafío, porque sería el hasta dónde yo me involucro personalmente con un compañero y hasta dónde distingo que hay situaciones que realmente no son personales, que implican ya parte del trabajo, pero pues que también emocionalmente genera un gran impacto. Entonces, dentro de estos desafíos, creo realmente desde el punto tanto profesional, hablando ya en cuestión de salud mental, que se vale valorar esta noble profesión y que probablemente estamos olvidando justo todo lo que implica ser maestro. A veces he escuchado comentarios, y pues también hasta a veces yo creo, hasta yo lo he dicho, uno nunca sabe porque la envidia es complicada. Cuando mencionan esto de, ay, es que tienen un buen de vacaciones y otra vez de vacaciones y
realmente, no sé, si nos ponemos a pensar desde el lado mental, el desgaste que llevan día a día, porque vamos a tener muy en cuenta que están trabajando con grados o con grupos grandes. Ahorita también, este es otro de los desafíos, que por falta de contratos, o sea, que no quieren, no sé, ahí no sé qué palabra usar, o sea, que no se contratan los maestros suficientes. Hay grupos de todos los niveles educativos que sobrepasan lo ideal. Entonces, tenemos maestros trabajando, no sé, con 38 alumnos, porque no tienen que ser 43 para que se abra otro grupo, sino no, poniendo un ejemplo. Y ahorita, usando también el tema del calor, imagínense un docente en un aula tal vez que no cumple con las necesidades básicas en su momento, que no está acondicionado para para el número de personas, perdón, pues se vuelve desgastante porque ya me estoy derritiendo, los niños o los jóvenes ya están alterados también por el calor y también hay un desgaste emocional, ¿sale? Entonces, creo que son varios factores que el profesional dentro de la educación está enfrentando y que a veces no nos damos cuenta y que se vale poner un ojito ahí. Porque también ahora si abordamos nuevamente lo que tiene que ver con el peligro, pues los traslados, la situación actual de nuestra sociedad, también implica pues arriesgarse a veces. Y ahí es donde me imagino algunos docentes han hasta pensado, ¿vale la pena? O sea, ¿realmente esto que yo estoy haciendo vale la pena? Porque bueno, si no nos vamos tan lejos, ahorita también hablando un poquito de casos, o sea, ya no, Omar, gracias por compartir tu caso. Si nos vamos a otro tipo de casos, por ejemplo, los traslados, pues nos vamos a encontrar con que están expuestos ahorita a riesgos físicos. O sea, les toca, no sé, bloqueos, les toca algún tipo de situación riesgosa y ahí también entra pues un poquito el ponerse en riesgo. Claro, el ir tan lejos, el trasladarse y el hecho de que, por ejemplo, bueno, hay veces que entre maestros se alivianan como, nos vamos juntos en un carro, te coopero para la gas y todo eso, y no nada más, o sea, cae la responsabilidad como de el conductor y todo esto, o sea, es como de quien va dirigiendo el coche y todo eso, y a lo mejor van a un lugar súper retirado donde es pura naturaleza, no hay personas, un accidente, alguna agresión, ¿quién los ayuda? ¿Quién los apoya? O que se les poncha el carro, fíjate, más lejos. Y sin línea. Sí, justo. Y mo que un coyote. El coyote ahí no más viendo. Y son situaciones reales. De hecho, bueno, les comento algo ahorita, mi compañero Omar no me dejará mentir, porque está aquí todavía viéndonos. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Fuimos compañeros, de hecho, de viajes cuando fuimos docentes. O sea, fue una experiencia muy bonita, por eso los respeto con todo sinceridad, porque sí se viven cosas bien interesantes. Nos tocó desde el ser, presenciar situaciones ahorita que tienen que ver con pues toda esta situación de riesgo, de peligro, que no sé qué tanto pueda decir porque después Facebook nos censura, pero cuestiones de violencia. Nos tocó presenciar eso en carretera, nos tocó también descomponernos, nos tocó atropellar diferente fauna, eso sí fue un accidente, Sobrellito se nos atravesó, pero ejemplos son carreteras que no están tan aptas y real, o yo le decía, o nos lo llevamos o chocamos de este lado porque no se puede. Entonces ya con todo eso tú llegas a la escuela después de haber vivido todas esas situaciones y pues vamos a poner nuestra mejor cara porque hay personitas que dependen también de nosotros en cuestión de pues educarlos, en cuestión de darles información nueva. Entonces sí son cosas que pasan. Nos tocó también saber que no nos iban a estar pagando tan rápido. Entonces, por ahí en una experiencia cuando fue pandemia, no me dejará mentir, se la voy a contar nada más para que recuerde la anécdota. Para ir a cobrar teníamos que ir a nuestro lugar de trabajo ya estando acá en Jerez, pero sorpresa, fue cuando no dejaban circular en
en las carreteras por lo mismo de la pandemia, que no podía llegar a otro lado. Entonces nosotros dijimos de ¿qué hacemos? Pues ocupamos nuestro cheque, ¿no? Tenemos que comer. No, pues ahí nos fuimos a rodear hasta que fue por Aguascalientes, me parece, para poder llegar al lugar de trabajo, porque tenemos que pasar por Villanueva, no podíamos pasar y nos fuimos a rodear. Entonces, toda una experiencia, toda una anécdota, son buenas anécdotas, pero que en su momento también es de frustración. O sea, si dices, no manches, vamos a gastar en gasolina, vamos a, pues el carro, o sea, también es todo el mantenimiento y vámonos y rodeamos. Entonces, son cosas también que entran dentro de los desafíos. Además, si le sumamos ahorita, no sé, desde mi percepción, los que nos están viendo ya ahorita, si quieren comentar, adelante, pero muchas escuelas no están con las áreas pertinentes, o sea, no cuentan con lo necesario. De hecho, hay escuelas que no tienen agua, o sea, batallan para eso. Es que me acordé de algo. Me está dando risa. Pero sí, entonces nos piden como todo que esté perfecto y luego llegas a una escuela donde tal vez te están pidiendo que hagas un plan de higiene, pero no tienen agua. Ni jabón, ni cosas básicas. Y tú dices, literalmente que conviertan el agua en vino y pues no son Dios, la verdad. Sí, o sea, literal. Es una incongruencia a veces desde las exigencias que se le plantea al docente y las herramientas que se les da. Entonces también pues hay que tener en cuenta que se vale ser un poquito real, o sea, en qué condiciones tenemos a los docentes, que se vale también a veces pedir o en qué situación también se vale darles un break, como justo vamos descansando un poquito. Creo que en esta parte también, ahorita que menciona mi colega Clarita, como padres de familia pudieran reflexionar de qué manera yo pudiera apoyar al docente de mi hijo, o de qué manera pudiéramos reunirnos entre varios padres de familia para hacer más llevadera la estancia de un docente, en este caso fuera de su lugar de origen. Por ejemplo, con que un día, mira, yo le llevo el desayuno el martes, el otro el jueves, el otro le guisa, no sé, un lunes y todo esto, y es una aliviane, porque el maestro pues ya tiene asegurado como su taquito, su lunch. Entonces es un ganar-ganar, o sea, el maestro puede invertir más de ese tiempo en estar gastando en comida o algo, pues en algo referido pues a los alumnos y todo esto. O también, por ejemplo, en kermés o cosas de este sentido, también no dejarle toda la labor al maestro, también como padres de familia pues tratar de apoyar o asistir a las reuniones y todo esto. Exacto. Y pues bueno, aquí sumándole, les digo, voy bien dramática. Hoy voy a aprovechar, tenemos tiempo y están comentando y eso me gusta. ¿Quieren que saquemos el drama? El drama. No, hay algo que también he notado y tiene que ver con los compañeros maestros que conozco, con las personas que también en mi familia pues hay mucho maestro, entonces me ha tocado como observar todo esto tal vez un poquito más de cerca. Todo esto de cómo les están exigiendo muchos informes. Ahora tenemos que está padre, o sea, yo estoy de acuerdo en que lleven sus bitácoras, en que lleven todo lo adecuado para pues llevar los avances, ¿no? Para saber cómo está avanzando el grupo, para saber cómo se está trabajando. Pero lo sumo con esto que les decía. Ejemplo, les piden una planeación de higiene y salud, excelente. Necesito tu planeación maravillosa, pero en la escuela no hay agua. O sea, la escuela no cuenta con la condición de llevar un proyecto. Entonces el profe, el maestro, se frustra, porque me ha tocado escuchar maestros en diferentes áreas que dicen, es que ¿cómo voy a llenar ese informe que me están pidiendo si no tengo las herramientas? Si los niños, digamos, hoy el muchacho no me comió, ¿cómo le voy a decir yo que tiene que hacer su alimento de 5 comidas al día cuando real la situación económica está complicadísima y el niño dice, no, pues ya con que coma hoy en el recreo o que coma al rato o mis churritos son lo más maravilloso porque es lo que ajusté? Entonces, realmente se está exigiendo desde una incongruencia a veces. Incongruencia, es como esta situación a veces que en poblaciones wixárikas, indígenas y todo esto, les donan como tablets o cosas tecnológicas, pero
tarán, no hay luz en donde viven, Pues sí. ¿cómo las usan? Entonces es Exacto. como contradictorio, ¿no? Exactamente, o sea, la incongruencia de la Híjole, es que sí, educación. sí pasa. Y sí, justo, es que sí, ahorita da risa, pero ya cuando estamos ahí, porque sí pasó, Sí. en un momento que les llegan las tablets, fue un proyecto de gobierno, ¿cierto? Les dieron muchas tablets y todo, pero había lugares, o sea, es que yo no sabía de eso porque realmente se me hacía muy incómodo, que no tenían agua, no tenían baños acondicionados, pero Servicios el niño básicos. con su tablet, o sea, no tienen internet, no tiene el niño que comer, pero tiene su tablet. Entonces, ahí se ve Ay, qué como esa incongruencia de ir, ok, voy y checo cómo está mi área de educación aquí, hablando de México, hablando de Zacatecas, si tú quieres, para no irnos tan lejos, y checo la realidad para ahora sí ver qué se Un aprueba. análisis y qué no. exhaustivo, qué necesidades hay principalmente, necesidades fisiológicas y esta parte de servicios, agua, luz, drenaje, todo esto. Ya una vez haciendo como un análisis exhaustivo del lugar, ahora sí ver, o sea, qué implementaciones o planeaciones se pueden llevar a cabo, pues en este tipo de población, en este tipo de lugar y todo esto. Excelente, sí, exactamente. Incluso muchas veces la infraestructura, hay escuelas donde no tienen o incluso faltan butacas, o el pizarrón tal vez no está en la mejor condición. Incluso hay maestros, por ejemplo, yo que duré un tiempo en la docencia, ahí me utilizaba mucho las presentaciones, etcétera, y no tenían cañón o que no tenían internet. Entonces todo ese tipo de situaciones limita el funcionamiento del docente, y todo eso va a frustrar al docente y va a afectar obviamente a nivel emocional. Entonces, otra situación, entonces yo cómo le voy a exigir a mi estudiante que ponga atención o que se concentre cuando viene de casa, o tal vez no viene almorzado, o tal vez vive una situación de violencia familiar, o tal vez de consumo de sustancias por parte de algún padre. Entonces ahí los mismos maestros se frustran porque el estudiante no da el rendimiento que tiene que dar. Entonces ahora sí que el maestro se culpa a sí mismo porque el estudiante no puede aprender, etcétera, pero ahora sí que el maestro se topa con situaciones que lastimosamente están fuera de sus manos. Exactamente, entonces ahí entra nuevamente el desafío y qué peligroso a veces ser docente, porque si nos encontramos, no sé, con un directivo, con padres de familia que a veces pueden entablar diálogo, pues tal vez sí llega a un acuerdo. Pero cuando nos encontramos tal vez con situaciones donde no hay un diálogo, porque también la otra persona puede estar pasando un mal momento y pues no está en condiciones de entender lo que está diciendo el docente o el maestro, pues pone en riesgo también su integridad, porque hay situaciones donde directivos, donde tal vez padres de familia se pueden llegar a exaltar un poquito y pues ya nos maltrataron al pobre profesor, ¿sale? Entonces ahí ya entra nuevamente esta parte del riesgo, entra nueva parte de esto del desafío, del cómo se tiene que aprender a regular muchísimo emocionalmente para seguir pues proyectando lo que viene siendo su profesión, que es educar. Pero hay situaciones que pues sí en su momento sacan un poquito de ese equilibrio emocional, como todos, porque somos seres humanos y esto nos puede pasar, pero sí puede afectar muchísimo ese lado. Entonces, pues bueno, este tema de los desafíos de ser maestro es muy amplio. Yo creo que si nos comentaran hasta lo que han pasado un poquito más, los docentes que tal vez ahorita se están conectando, o las personas como padres de familia también se vale que nos aporten, o sea, qué dudas pueden tener, tal vez aquí hablando ya un poquito más sobre el desafío de ser maestro, también el desafío de los papás, cuando tal vez un profesional dentro de la educación pues no está cumpliendo adecuadamente su función, porque también pasa. Son casos que suceden, claro que sí. No están aislados. Pero ahorita pues nos vamos enfocando más hacia el lado donde tal vez sí están ejerciendo su profesión de una manera adecuada, pero que aún así tienen muchas cosas por resolver, muchas cargas atrás que están pues en ese momento influyendo en su desempeño como profesional. ¿Cierto? Entonces, bueno, saludos también, José Manuel, que nos estás viendo, saludos, acá nos están saludando a los 3 psicólogos, un abrazo también, gracias por tu comentario. A nuestro fan Omar, le vamos a dar una insignia. Dani, qué padre que nos acompañaste también, a los que nos están viendo, si tienen alguna pregunta de lo que estamos diciendo con confianza, ya vamos a llegar a esa área de preguntas y anécdotas. Entonces, creo que también el ser
docente, yo creo que ustedes también tienen algunas anécdotas, si no son propias, pues de docentes con los que estuvieron. No sé si quieran compartir un poquito, si ustedes observaron algún desafío en su momento de algún maestro, o si también detectaron esta parte de está en peligro, porque pues también nos hemos estado disponibles. No sé si alguien quiera comentar algo. Claro, mira, entonces, sí, mira, entonces yo duré cierto tiempo de docente en X universidad, obviamente sin decir nombres, y a veces también se topa uno con alumnos complicados, con alumnos exigentes. Entonces por ahí me resonó una frase que dice que los estudiantes quieren muy buenos maestros, pero a ver, tú eres buen estudiante, o sea, tú eres un estudiante que pone su parte, que hace sus tareas, etcétera. Entonces yo cuando estuve dando clases me topé con estudiantes a veces un poquito complicados, que era una universidad de paga, donde ahí yo me topé con la situación donde yo no podía reprobar a los estudiantes, porque si yo lo reprobaba, lastimosamente pues a mí era al que me daban cuello, ¿verdad? Entonces, si hay universidades, obviamente sin decir nombres, ni mucho menos, donde el maestro no puede reprobar a los estudiantes, porque el momento que el maestro reprueba a los estudiantes, el estudiante se queja a la directiva, y pues ahora sí que el que reprueba en realidad es el maestro, porque el estudiante simplemente va y paga su colegiatura y ahí sigue. Entonces, hay situaciones, lastimosamente, donde la institución, los mismos estudiantes, etcétera, porque hay estudiantes que están acostumbrados a exigir, de que les exija un poquito, etcétera. Entonces, llegan otros maestros que tal vez son un poquito más exigentes, y ahí es donde se topa uno con situaciones. Entonces, a veces también llegan los padres de familia, donde exigen mucho a los maestros, incluso no conocen la dinámica del mismo aula, etcétera. Entonces, a veces los maestros sí nos topamos tanto situaciones con estudiantes, con maestros, con directivas, donde lo único que hacen es desgastar al maestro, y esta situación tan bonita, pues ahora sí que emocionalmente nos desgasta. Sí, claro, y también tenemos el otro lado, que es un alumno muy, digamos que hay alumnos muy capaces que nos desafían. O sea, sí. recuerdo, retan, claro, y eso se siente muy padre. En su momento me tocó el otro lado de la moneda, digamos, un saludo, no voy a decir nombres, pero yo creo van a saber quién de mis alumnos si lo llegan a ver. Recién estaba, digamos, experimentando esto de llegar a educación media superior, y llegué a prepa primero. Y me encontré con alumnos que realmente tenían un intelecto súper padre y una creatividad muy buena, que te hacían decir, chin, de aquí tengo que sacar otro tema porque estoy dando un tema, pero a partir de eso ellos son capaces de llevar a otras cosas. Ejemplo, no sé, si les estaba hablando de algún tema social, pues ya me decían, no, y entonces la política y que el presidente tal, y yo así de, wow. Entonces son cosas que tú dices, tenemos que también empaparnos de información, porque ya se ve acá que nos están desafiando en cuestión, no va para mal, sino nos están desafiando en cuestión de saber más, de saber todavía de expandir el conocimiento, de derribar fronteras. Porque justo eso vamos, a que él pues se llene más de información. Y recuerdo mucho esa situación, de hecho, en una convivio que se hacía por el Día del Estudiante, me tocó formar parte de un debate con ellos. Y estuvo muy padre, les digo, fue una experiencia muy bonita, porque era debate entre profes y estos dos alumnitos. Entonces estaban mucho, o sea, yo me quedé muy emocionada y llevábamos una muy buena La revancha dinámica. quiere Clarita. Claro que sí, ¿no? Y me da mucho gusto porque justo en estos tiempos se andan graduando de los que fueron mis primeros alumnos, y qué padre verlos ya como Madrina de graduación. o colegas también, ya son colegas algunos de los que fueron mis alumnos, y qué bonito que tomaron también la profesión de ser. Dejó su semillita y mire, está dando frutas. Qué padre. Qué chido, la verdad. Felicidades a los que se van graduando por ahí. Pero sí, entonces también está este otro lado, les digo. O hay veces que es un poquito así como medio frustrante, pero también luego tenemos el otro lado de estrés, que es un estrés bueno, donde dices, chin, tengo que leer más. Y justo llegaba yo, me acuerdo, cuando preparaba mi clase y me imaginaba todos los temas que podían surgir de ahí, era, no, pues deja investigar, déjame, voy a sellar. Y documentarse. Te nutres mucho, es algo, una dinámica muy Aprende los maestros también de sus alumnos. Claro que sí. Yo me quedo con muchas cosas de varios de ellos. Entonces también, digo, es una profesión muy noble, y qué padre a los que están
frente al grupo, aún con todos estos desafíos y aún con todos estos peligros de los que estamos hablando el día de hoy. Entonces, gracias por sintonizarnos. No sé si alguien quiere agregar algo más, algún ejemplo de los que nos están viendo, alguna anécdota que nos quieran comentar también. Mandar saludos, acá andamos mandando saludos a algunos maestros, aprovechen. También acá, saludos a mis profes que fueron desde la primaria, la prepa, la universidad. Sí, saludos a todos nuestros maestros. Saludos. Y espero que se la estén pasando muy, muy padre. A esa maestra que me aventó el borrador. Ándale. Creo que sí, a mí también me tocó experimentar eso, Y están bien fuertes. Y sí, o sea, era de bolas, tenían un tino. Sí. Los maestros de antes eran bien estrictos, ¿eh? Sí. Y incluso con la aceptación de los papás. Si se pone De bravo, verdad, si no tiene, ¡pum! Usted le duro. Usted Y correglarse las manos, o los estirones de patillas, pero se pone uno al corriente con los maestros de antes. Tenía una maestra que nos gritaba, ¡burra, burro! Y yo como, ay, pues ya qué hago, pues estudiar más. Creo que en esta parte también es importante resaltar que es bueno cuando nuestros maestros nos inculcan la disciplina. La disciplina no es algo malo, es algo que más bien nos forma y nos hace tener responsabilidad y una vocación hacia aquello que nos gusta, nos va formando, nos va dirigiendo y todo esto. Y creo que ahorita los estudiantes actualmente lo toman como algo amenazante, como algo como de, es que me tiene algo en contra, no le caigo bien y todo esto, pero no, es algo que te va a hacer muy bien para que cumplas tus sueños, de alguna manera muestres esa constancia, ese seguimiento, y a pesar de las situaciones difíciles que se te puedan atravesar en el camino, pues no te des por vencido por cuestiones a lo mejor adversas, pero siempre hay una solución para todo, o podemos intentar de alguna manera buscar un tipo de apoyo también, y es muy importante porque detrás de todo éxito en cada persona que tú puedas ver en la vida cotidiana hay un proceso, también hay adversidades, también hay veces que se quisieron rendir, pero todo lo que nos llevó al éxito, constancia, disciplina, nunca darse por vencidos y también mantener activas sus redes de apoyo, que muchas veces incluso son nuestros maestros, y en algún momento decíamos como de, es que lo odio, es que me cae mal y todo eso, pero fue quien a lo mejor en su momento nos dio más apoyo que incluso alguna persona más cercana, que incluso pues nuestros docentes y todo eso. Claro, llega un punto y ahorita que hablamos de eso, en la universidad sobre todo recuerdo que decía, ay no, hay quienes yo decía, ay me caí bien mal porque es tan exigente, no duermo, y ya después dices, ya entendí, gracias, Corazón gracias por toda esa frustración que en su momento no entendía, pero sí, te van preparando para situaciones del mundo que uno no conoce. Sí, porque ya cuando sale uno del aula y es cuando se topa uno la vida real, La realidad. pero no es de que me deja saco mis apuntes, no, la situación ahí está, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Ay, caray. Y Ahí aquí es con donde mis se apuntes. Pero sí, es que son cosas que te van preparando. Y pues el docente, les digo, es una profesión muy noble porque justo forma a todas las demás profesiones. Entonces, mis respetos, es un pilar muy padre, por eso yo considero que esa área es un área que debemos de cuidar muchísimo, que si se llega a una comunicación asertiva entre profesores, directivos, familia, alumnos, yo creo que sería una dinámica muy, muy equilibrada y que daría mucho fruto. Pero sí hay que saber, hay que entender, porque a veces el docente viene de malas, probablemente ese día se dio cuenta que no le van a pagar y todavía debe la renta y todavía se tiene que regresar y no prepara la gasolina y no va a comer, porque son situaciones reales. O sea, son situaciones reales que, pues, bueno, lamentablemente en México creo que es un sector un poquito descuidado. Olvidado. Pero que es el pilar, o sea, me parece Sí, es un pilar importantísimo. Entonces, pues bueno, no sé si alguien más quiera decir algo, sino para ir cerrando, compañeros. Referente a eso que comenta usted, colega, en todos los sentidos y niveles educativos vamos a tener maestros. Por ejemplo, una vez que ya estudiaste tu carrera y todo eso, que quieres seguirte actualizando, en diplomados vas a tener maestros. En maestrías, obviamente, maestros, doctorados y todo eso, en todo va a haber maestros. Y son esta parte muy importante y fundamental porque nos dan las herramientas necesarias para desempeñarnos en cualquier profesión e incluso en la vida cotidiana también. Claro, sí, entonces hay maestros que fueron red de apoyo, hay maestros que en su momento lo hacen de psicólogos, de mecánicos, de todo, y qué padre. Todólogos en sí, es la palabra. Exactamente.
incluso están hasta para las copias y que ahí te va de mi lonche. Los pobrecitos maestros también se la ven complicada, porque hay niños que vienen de casa no bien alimentados o no tienen para las copias. La mitad del sándwich para el alumno y todo eso. Le doy una mordida yo, dale una mordida tú. Entonces, los pobres maestros, yo a veces se fuera y 2 horas de carretera y con un solerón y lidiando con 30 niños, pues también pobres Con la maestros. boca bien seca y Claro, un montón de cosas. eso de las carreteras es toda una anécdota. Pero bueno, qué padre a los que están en esta profesión. Ojalá tengan las condiciones apropiadas y se les empiece a valorar de la forma que merecen. O sea, de aquellos docentes que dan toda el alma frente al aula, mis respetos y mi admiración. Yo creo que la mayoría, por no verme así súper dramática, que yo soy bien dramática, y decir todos, hemos tenido la fortuna de coincidir con un docente que de alguna manera nos inspiró o que de alguna manera generó un apoyo en nosotros. Entonces, qué padre, pásenla muy bonito el día de hoy. Yo creo que muchos andan en la pachanga. Pues entonces, sí. entonces espero que la pasen muy bonito y que los valoren mucho hoy y siempre. Y por favor no descuiden su salud mental cuando empiecen a detectar algún tipo de sintomatología, cuando necesiten ayuda, búsquenla, mantengan activas sus redes de apoyo, no minimicen cuando algo esté sucediendo. También merecen cuidar su salud mental y tener esta calidad de vida que se requiere para ejercer una labor tan bonita pero a la vez tan demandante, importante. Exacto. Sí, muy cierto. Entonces, muy al pendiente con esos posibles síntomas de no es normal dormir nada más 2-3 horas, no es normal sentir que el corazón se me sale del pecho, no es normal que de repente ando muy ansioso, muy hiperactivo, muy intolerante, muy enojón, muy a la defensiva. Definitivamente eso no es normal. De preferencia muy al pendiente de esos síntomas y acudir con algún profesional, ya sea de la salud mental o en este caso salud general. Y nosotros por nuestra parte pues, estamos al pendiente en este caso por situaciones de salud mental, obviamente. Claro, recuerden, nosotros somos Gapi y el día de hoy estuvimos entre psicólogos. Gracias por acompañarnos. Gracias, adiós. Bonita noche, Bye. bye. Nos vemos.